Hola chicos, buenas. En la clase de ayudantía del día de hoy eh, vamos principalmente a ver ejercicios de integración impropia, de integral impropia, podrían entenderse de esa manera. Y de manera tangente en uno de los ejercicios voy a ver una ejemplificación de las aplicaciones de la integral que vimos anteriormente para calcular áreas y volúmenes de sólidos de revolución en particular. Entonces, pero lo principal es ver ejercicios de integral impropia, que es un tema que ya vieron con el profesor, como repito. Y pues bueno, vamos dándole para terminar. Espero esta clase no dure tanto. Terminarlo lo antes posible. Entonces el ejercicio empieza así. Me hace falta un marcador. Veamos. Tenemos, nos dice el ejercicio lo siguiente. Toma a la función uno sobre x con dominio del 1 cerrado al infinito, intervalo 1 cerrado por derecha, perdón, 1, infinito, 1 cerrado, infinito. Y luego nos dice, tomemos la gráfica rectangular de esta función, la gráfica de toda la vida. Entonces, esta es la función 1 en x. Sabemos que la función 1 sobre x se ve como que de esta manera, ¿no? Aproximadamente. En infinito se va a 0, entonces esta cosa tiene que ir decreciendo. Entonces, pero solamente es del 1 al infinito, entonces solo sería hasta como por aquí. Más o menos, así quedaría la gráfica de... Y luego nos dice el ejercicio. Rota este... Toma la región rectangular bajo la función f, que sabemos que sería pues esto de aquí, y rótala 360 grados con respecto al eje X. Entonces eso nos va a dar una figura que, rehaciendo un poquito el dibujo, para ver si logro hacer que se vea más o menos decente. No me pidan mucho, por favor, no soy dibujante. Sería la función 1 en X, sería como que en 1 la 1 sobre X pasa en 1. O sea, 1 sobre 1 es 1, es lo que intento decir. Entonces tenemos que esta es la región bajo la región rectangular bajo, como casi cuando no se diga otra cosa, pues vamos a entender que es la rectangular, es la región bajo la curva f, bajo la función f, bajo la gráfica rectangular de la función f, o entre la función f y el eje x, etcétera. Mil nombres le hemos dado ya a esa cosa. Y nos dicen, rótala 360 grados respecto al eje x. Entonces, eso nos va a dar algo como que así. Más o menos.
No, no me gustó. Un poquito más así. Más o menos, me gustó más. Pues ahí está, chicos. Entonces, eso da como da un volumen de revolución, un sólido de revolución. A eso que hice ya lo definí con palabras, no le voy a definir con letras. Le voy a llamar el sólido de revolución T. Y a dicho sólido de revolución se le suele denominar la trompeta de Torricelli. Trompeta a la que acabo de construir. Trompeta. Espero no estar escribiendo mal el nombre o el nombre propio, entonces va con T mayúscula. Torricelli. Italiano, mi señor. Pero bueno, Torricelli creo que se debe pronunciar, no sé, no sé italiano, francamente. Pero bueno, le voy a decir trompeta de Torricelli. Y este ejercicio pues va de estudiar esta trompeta, que como pueden ver tiene una cualidad muy importante y es que es una trompeta, es un sólido de revolución, es un volumen en el espacio, tal que no tiene... Más o menos para intentar darle más volumen. Que no está acotada, se extiende infinitamente sobre el eje X, porque vean que la función f iba hasta el infinito. Se extiende, es una trompeta infinita, no tiene boca, nunca llegamos a la boca, a la boquilla. Pero bueno, entonces el inciso A nos pregunta, ¿tiene volumen esta trompeta? Y en caso de que sí, ¿cuánto vale? Entonces, pues aquí voy a proceder de una forma intuitiva, pero según yo lo que les digo, si no bien no voy a ser muy formal, lo que les estoy presentando es verdadero, si bien no va a ser como pasos muy estructurados, ni mucho menos bien fundamentados, pero las afirmaciones que voy a hacer son verdaderas, por más que no las esté probando. Pues el volumen de esta trompeta, de T, el volumen de T, en caso de existir, a ver, mejor dicho, va a existir el volumen de la trompeta, espero me crean, sí, solo sí, el volumen de las trompetas menores. ¿Quiénes van a ser las trompetas menores? O de la trompeta desde 1, las trompetas menores van a ser aquellas que se conforman con la misma función 1 sobre x, pero yendo del 1 a un número real, digamos L. Cortamos el dominio de tal manera que solo nos quedamos hasta L y pues nos queda un pedazo de la trompeta de Torricelli, ¿no? La trompeta menor L, la trompeta menor L o trompeta menor L, pues va a ser la parte de Torricelli que queda, no lo voy a poner, pero la parte de la trompeta de Torricelli que queda cortada por el intervalo que le corresponde al intervalo 1, L, cerrado. Déjame ver si le pongo L o le pongo X. Mejor vamos a llamarle la trompeta X, trompeta menor X. Espero no estar cometiendo ahí un errorcillo de nomenclatura. Pero bueno. Entonces, otra forma de entender la trompeta menor X, pues es simplemente la función 1 en X, 1 sobre X en el intervalo 1, X. Ahí está el error. La variable y esta variable de acá tienen el mismo nombre, no debería ser así. Entonces sí hay que ponerle L. Vamos a ponerle L, ni modo. La trompeta menor L. Vamos a tomar la función 1 sobre x y solo la vamos a rotar con dominio solamente de 1 hasta L,
y luego la rotamos 360 grados con respecto al eje X. Entonces nos da una parte perfectamente de la trompeta de Torricelli, es decir, para toda L, las trompetas menores L son un subconjunto en el espacio de la trompeta de Torricelli. Estrictamente más chiquito, de hecho, pero bueno, para cualquier L pasa esto. Entonces, creo que me pueden creer que va a existir el volumen de la trompeta de Torricelli si, solo si, existe el límite conforme L tiende a infinito de las trompetas, del volumen de las trompetas menores. Entonces, pues sí. Aquí L es para cualquier L. L tiene que ser estrictamente mayor que 1, entonces es para cualquier L perteneciente a 1, infinito, ¿no? Para que este intervalo tenga sentido, el 1, L. Entonces podemos ver esto como que estamos tomando el límite de una función. ¿Qué función? Déjenme llamarla la función BL. Es una función cuyo dominio va del 1 al infinito y que a cada número real en ese intervalo lo que asocia es el volumen de la trompeta menor elésima. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer aquí es ver si existe el límite de esa función BL conforme L tiende a infinito. O otra forma de verlo, como fue la primera que lo dije, eso es como funcionalmente, qué es lo que tenemos que hacer. Pero pues, o sea, como más, no sé qué palabra usar, de manera distinta, pues lo que hay que hacer es, vamos viendo el volumen de las trompetas, cada una de estas trompetas sí va a tener volumen, se los aseguro, de las trompetas menores va a tener volumen, y solo hay que ver si conforme L tiende a infinito, o sea, si conforme vamos haciendo crecer las trompetas menores, ese volumen está tendiendo a un número real finito, o sea, no diverge. Los volúmenes siempre son positivos, por supuesto. Entonces solamente hay que, y sabemos que conforme L crece, el volumen de la trompeta que estamos abarcando es más grande. Entonces esta función B de L va a ser creciente. Lo único que hay que ver, que va de L a infinito, lo único que hay que ver es que no diverge, que no se va a infinito. Entonces, y en caso de que ese límite exista en infinito, pues es lo que vamos a entender como el volumen de la trompeta de Torricelli completa. Creo que es entendible, ¿no? O sea, es bastante esperado y no lo creemos. Y pues bueno, el volumen de cada trompeta menor, o sea, BL va a estar bien definido, porque BL justamente es el volumen de la trompeta menor elésima. Y esa trompeta, ese volumen de esa trompeta va a estar bien definida porque es la trompeta menor elésima, trompeta menor L, es un sólido de revolución con eje, un intervalo cerrado, con una función acotada, porque del 1 al L va a estar acotada esto, siempre positiva, y donde además la función es continua, por lo tanto la función que nos va a dar el volumen de esa trompeta L va a ser continua y por lo tanto integrable. O sea, voy a explicar qué estoy diciendo. El volumen para cualquier L en el intervalo 1, infinito, el volumen de la trompeta L, menor L, pues va a ser, al ser la trompeta L un sólido de revolución que consiste en simplemente rotar 1 sobre X en el intervalo 1, L 360 grados, ustedes recordarán, tienen que, espero recuerden, porque pues lo hicimos muchas clases, dedicamos bastante tiempo a ello, que pues teníamos una fórmula que nos daba el volumen de un sólido de revolución cuyo perfil de radios, este sería nuestro radio, este sería nuestro R de X, es el radio para cada X del eje, el radio del círculo correspondiente del círculo que saldría si cortamos con planos ortogonales al eje, pues el volumen sería la función en cuestión perfil, la función radio de X, al cuadrado por pi. La integral de esa función, pi por r de X al cuadrado,
y hay que ver si esto es integrable, ¿no? En el intervalo 1,L, en el intervalo cerrado que en nuestro caso conforma el eje de la trompeta elésima, que es el 1,L. Pero R de X en este caso pues es F de X, y simplemente es 1 de X, 1 sobre X. Entonces simplemente quedaría 1 sobre X al cuadrado. Entonces, el volumen de la trompeta elésima va a existir, primero que nada, si existe esta integral, y pues en caso de existir van a ser iguales. El volumen de la trompeta elésima va a ser igual, trompeta L menor L va a ser igual a este número. Pero esta función pi por 1 sobre X al cuadrado, esta función de aquí, es continua en todo es continua en todo, desde 1 hasta el infinito. Entonces, en cualquier intervalo cerrado más pequeño que lo contenga, 1L, también va a ser continuo, y por lo tanto va a ser integrable, integrable riemannianamente, integrable definidamente. Y bueno, entonces sí existió el volumen, por supuesto, como era esperado, y pues esta integral, esto de aquí simplemente estoy aplicando la fórmula que encontramos. Recuerden que para saber el volumen de un sólido de revolución, lo único que hay que saber es su perfil. ¿Cuál es su función perfil? Su función radio de X, el radio correspondiente a su círculo de revolución para cada X de su eje. Hay que elevarlo al cuadrado, multiplicar por pi e integrar esa función en el intervalo, en el eje. En este caso es 1,L. Y bueno, pues esta función es bastante fácil integrar, solo uso el segundo teorema fundamental del cálculo, para lo cual nos dice que la integral riemanniana de esto, simplemente hay que encontrar una antiderivada de esta función y evaluar en los extremos. Y estarán ustedes de acuerdo que una antiderivada de pi por 1 sobre x al cuadrado es menos pi por 1 sobre x. Esa es una antiderivada. Deriven esto y van a llegar a esto de acá. ¿Sí? Sí, estoy correcto. Estoy en lo correcto, estaba verificando. Y bueno, esto hay que evaluarlo en los extremos, ¿no? L, 1. Entonces esto nos queda menos pi por 1 sobre L menos, hay que evaluar esta función en L y luego restarle la evaluación en 1. Entonces quedaría esto, y bueno, metiendo el menos va a quedar esto. Pi por 1 sobre 1 pues es 1, entonces lo dejo así. Pi por 1 menos 1 sobre L. Es lo que daría ya. Voy a hacerlo de una vez. Pi por 1 menos 1 sobre L. Ya que L es un número mayor que 1, pues este número de aquí siempre es positivo, como es esperar de un volumen, ¿no? De un volumen absoluto. O sea, no signado, que no tiene signo. Entonces ya sabemos quién sería B de L, el volumen de la trompeta elésima. Trompeta menor L, disculpen. Sustituyendo, esto sería pi por 1 menos 1 sobre L. ¿Estarán de acuerdo? Entonces la pregunta, ya sabemos cuál es el volumen de la trompeta menor L. Hasta aquí va a medir su volumen pi por 1 menos 1 sobre L. La pregunta es si va a existir el volumen de la trompeta de Torricelli completa, hasta el infinito. Y dijimos que iba a existir, que nos creíamos que iba a existir si el límite de los volúmenes de las trompetas menores L existía conforme L tendía a infinito. Entonces vemos, esta función es igual a esta función es igual a esta función, hay que ver si el límite conforme L tiende a infinito existe. Y pues por supuesto que existe, ¿no? Ahí sacamos límite de esta expresión de acá. Y pues el límite existió, sí existió. A ver, ¿dónde puedo poner esto? Aquí. Sí existió el límite. Y además, pues ayúdenme, si L tiende a infinito, 1 sobre L va a tender a 0. Entonces el volumen es pi por 1 menos 0, o sea, pi por 1. Es pi. Entonces vean que el volumen de la trompeta de Torricelli existió y además, bueno, va a existir y además van a ser iguales. Aquí no lo puse.
Si existe el volumen de la trompeta de Torricelli, sí, solo sí existe el límite de los volúmenes de las trompetas menores L conforme L tiende a infinito, y en caso de existir, el volumen de este es igual a este. Ya nos dimos cuenta cuál es este límite, y pues ahí sacamos, usando la igualdad de que esto es igual a esto, pues este sería el volumen de la trompeta de Torricelli. ¿Qué más les puedo decir? Pues ya respondimos el primer inciso. Me gustaría que notaran que en el fondo lo que hicimos fue calcular una integral impropia. ¿La integral impropia de quién? La integral impropia de la función pi por 1 sobre x al cuadrado de 1 a infinito fue lo que hicimos. Recuerden que para que dicha integral impropia exista, de 1 a infinito de la función pi por 1 sobre x al cuadrado, esta función tiene que ser integrable desde 1 hasta coma m, cerrado, el intervalo cerrado 1, m, lo cual corroboramos, bueno, aquí voy a llamarle L, lo cual corroboramos. En efecto, esto fue integrable de 1 hasta L, lo argumenté ahorita con palabras, y de hecho daba esto, la integral. Y además, para que exista esta integral impropia, no solamente tiene en el intervalo 1, infinito, 1 cerrado, infinito, no solo tiene que existir la integral en cualquier cerrado 1, L, con L mayor que 1, sino que además el límite de las integrales conforme L tiene infinito tiene que existir. Y fue justamente lo que hicimos, sacar el límite conforme L tiene infinito. Entonces, en el fondo, el volumen de la trompeta de Torricelli es igual a la integral impropia de la función pi por 1 sobre x al cuadrado de 1 a infinito. Calculamos una integral impropia. Calculamos, dijimos, encontramos que existía y aparte calculamos cuánto valía. Valió pi, ¿verdad? El segundo inciso que nos va a pedir, sigue siendo con respecto a la trompeta de Torricelli, nos pregunta si la trompeta de Torricelli, bueno, no tal como tal la trompeta de Torricelli, sino, bueno, nosotros diríamos eso, si la trompeta de Torricelli tiene bien definida su área ¿cómo decirlo? Longitudinal, o sea, sin contar el área de este círculo de aquí, por ejemplo, de la tapa de acá. No, solo el área longitudinal. Entonces nosotros diríamos eso, la trompeta de Torricelli tiene área, pero matemáticamente tal vez la mejor pregunta sería si la superficie transversal, déjenme llamarla esa superficie longitudinal de la trompeta de Torricelli, lo que sería la superficie longitudinal de la trompeta de Torricelli, pues esto que dije, esta cosa de aquí, simplemente lo que acompaña al eje, en la capita alrededor, ya sin contar el sólido, solamente la capita de alrededor, todo sobre el eje, sin contar la tapa de acá, solamente lo de alrededor, así, lo que va haciéndose cada vez más pequeñito. Entonces, habiendo definido de esa manera la superficie de la trompeta de Torricelli, así le voy a llamar ahora en la lenta a eso, la pregunta sería si esa superficie tiene área. Matemáticamente es lo que habría que preguntarnos. No si la trompeta de Torricelli tiene área, porque como está en volumen, o sea, está en R3, está en el espacio, para ser más preciso, pues como tal no tiene un conjunto en el espacio con volumen, no tiene área, no tiene sentido preguntarnos por su área, pero sí podemos preguntarnos por el área de una cierta superficie que la acompaña, en este caso la que acabo de definir, la que le voy a llamar la superficie de la trompeta de Torricelli. La pregunta del inciso B es si existe el área de la superficie de la trompeta de Torricelli y en caso de existir, ¿cuánto vale? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale? Muy bien. Vamos a darle entonces. Entonces, todos estaremos de acuerdo por lo que vimos en
pues en las clases anteriores de la aplicación de la integral para medir áreas de superficies de revolución, ya no de sólidos de revolución, sino de superficies de revolución, podemos entender que la superficie de la torre, de la trompeta de Torricelli, pues corresponde justamente a la superficie de revolución que tendríamos si rotáramos solamente la curvita 1 sobre x de 1 a infinito, ya no la región bajo la curva, solamente la curvita, el segmento de línea en el plano x, y, solo una curvita, esta curvita de acá, la rotamos 360 grados con respecto a ese eje, y pues nosotros sabemos que eso lo que nos daría es una superficie. Si roto una curva, solo me da una superficie, un pliego, una hoja. Entonces, ya habiendo entendido que la superficie de la trompeta de Torricelli, como lo definí antes, es igual a la superficie de revolución de la función 1 sobre x de 1 a infinito, ya habiendo dicho eso, pues ya podemos enfrentar este problema de una mejor manera. Entonces también espero que me puedan creer que si existe, puedo definir, bueno, como lo hice ahorita, las mismas trompetas menores L, puedo tomarle sus superficies longitudinales, que le voy a llamar simplemente superficie, como estoy usando este símbolo, superficie su longitudinal de la trompeta menor L, o para secas, superficie de la trompeta menor L. Bueno, vamos a usar este objeto y espero que me puedan creer que va a existir el área de la superficie de la trompeta de Torricelli si y solo si existe el límite de las áreas de las superficies de las trompetas menores L conforme L tiende a infinito. Creo que me pueden creer eso, ¿no? O sea, voy agarrando cada trompeta menor elésima, calculo la capita longitudinal, esta de aquí, el área de la capita longitudinal, y si existe el límite de esas trompetas, del área de superficie de las trompetas menores conforme L tiende a infinito, pues ese límite tendría que ser, en caso de existir, pues el área de toda la superficie de la trompeta de Torricelli, y por lo tanto, al ser esa área, pues existiría, ¿no? Entonces, aparte serían iguales, ¿no? Lo voy a poner así como, y serían iguales. Entonces, espero me puedan creer esta aseveración, que no voy a argumentar más que intuitivamente, ya creo que lo pueden imaginar. Y pues a darle. Entonces podemos notar, lo primero que vamos a tener que hacer para ver si existe esto, a esto lo voy a llamar simplemente esto es una función, entonces se puede entender como si estuviéramos definiendo una función cuyo dominio va de 1 a infinito, y donde a cada L lo que le estamos asociando pues es el área de la superficie de la trompeta menor L. A cada L le asociamos esto, y déjeme llamarle a esa función A de L. Entonces, como se puede entender, cómo está sacando el límite de la función A de L como la ha definido ahí arriba. Entonces, pues espero estén de acuerdo conmigo que para cualquier L de 1 a infinito, el área de la superficie de la trompeta menor L, pues debido a que la superficie de la trompeta menor L no es más que la superficie de revolución correspondiente a rotar el perfil o el radio o la función R de X 1 sobre X en el intervalo 1, L, en el intervalo 1, L, rotamos esta función, la gráfica de esta función en el intervalo 1, L nos da una superficie, solo la capita. Esa superficie sería la misma que la superficie de la trompeta menor L. Entonces, nosotros sabemos ya calcular el área de superficies de revolución cuando tenemos justamente su perfil.
Cuando el perfil sería este, o lo que le llamamos aquí en aquella clase, el R de X, el radio, porque como rotamos se van a formar círculos transversales al eje de rotación. El radio de cada círculo, de cada circunferencia, mejor dicho, para una X dada en el eje, estaría dado por esto, porque justamente esto es lo que rotamos. Y dijimos que si esta función era siempre positiva, como lo es la 1 sobre X en el intervalo 1, L, para cualquier L esto siempre pasa, esta función siempre es positiva en este intervalo, y además es acotada, por supuesto que va a ser acotada en este intervalo porque es continuo en él. Si tenemos eso, y además la función estaba definida, el perfil estaba, el intervalo era el eje era un intervalo cerrado, como lo es en este caso, pues estábamos en lugar de saber que existía el área de esa superficie de revolución, si solo si existía la integral, y además la función, teníamos que pedir otra cosa, y es que la función fuera derivable en todo el intervalo, y lo es, la función 1 sobre x es derivable en todo el intervalo 1, L. Entonces sabíamos que el área de dicha superficie de revolución si existía sí, solo sí, si existía la integral de la función r de x, o sea, el perfil, el radio para cada x en el eje, 2pi r de x por la raíz de 1 más la derivada de r de x al cuadrado. Tenía que existir la integral de esta función. Lo vimos en la clase de superficie de revolución, donde r de x, pues, de nuevo, es la función radio con respecto a cada punto x del eje en el intervalo cerrado, ¿verdad? 1, L. El área de superficie de revolución iba a existir si esta integral existía, y además si existían iban a ser iguales. Esto es un 2pi. Un momentito, por favor. Déjame checar mis notas, no vaya a ser que... Sí, ya corroboré que no estoy cometiendo errores en la fórmula. Creo que es la fórmula más difícil de las que vimos. La más difícil de recordar, pero bueno, aparentemente la recordé bien. Y bueno, en este caso r de x pues es f, la función f, sustituyendo, quedaría 2pi por 1 sobre x por la raíz de 1 más la derivada 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Y la derivada está al cuadrado. Entonces, menos 1 sobre x cuadrada al cuadrado, pues da 1 sobre x cuarta. Tendríamos que ver, bueno, primero que nada, si existiera la integral de esta función, de 1 a L, entonces existiría la integral de la superficie de revolución correspondiente a girar r de x, f, 360 grados con respecto al eje x en el intervalo 1, L, etc. Pero bueno, quiero que noten que esta función es una función continua. 1 más 1 sobre x a la cuarta es una función continua, siempre positiva del 1 al infinito, de hecho, del 0 al infinito, de hecho. Y por lo tanto su raíz está bien definida y va a ser continua en del 1 al L, del 1 al L. Y además, cuando multiplicamos por la otra función que también es continua, 2pi sobre x, también va a quedar el producto de funciones continuas en el 1, L va a quedar continuo. Y al ser continuo, pues entonces es integrable. La integral riemanniana de 1 a L de esta función existe. Entonces, si ve que como existió la integral, va a existir el área de la superficie de revolución correspondiente, y además van a ser iguales. ¿Cuánto vale? Es otra cosa. Yo ya sé que esta integral riemanniana existe. ¿Cuánto vale? Es otra cosa.
Entonces ya podemos decir que sí existió, que sí estuvo bien definido A de L para toda L. Y esto fue para toda L aparte. Este razonamiento que hice de la existencia de esta integral fue para toda L. No hice suposiciones especiales sobre L. Para toda L en el 1, infinito. Entonces, pues ahora lo que habría que hacer es encontrar si este límite existe, ¿no? Si el límite conforme L tiende a infinito de la función a L o de las áreas de las trompetas menores Lésimas, de las áreas de las superficies de las trompetas menores Lésimas existe. Y aquí le hace un truco. Déjenme recordar cuál es, por favor, denme un momento. Bueno, ya tenemos que esta área está bien definida. Ahora hay que ver si el límite existe. Pues resulta que lo que hay que hacer... Bueno, esto también será igual a L. Lo que hay que hacer es... Ya. Lo que hay que hacer es acotar. Voy a borrar aquí. Quiero que vean que 2pi en el intervalo 1, infinito se cumple siempre que 2pi es una función más 2pi sobre x es una función menor o igual, de hecho creo que es estrictamente menor, que la función 2pi sobre x por raíz de 1 más 1 sobre x cuarta. ¿Por qué? Porque este número dentro del radical es un número siempre para cualquier x del 1 al infinito. Es un número siempre mayor que 1. Entonces la raíz también va a ser mayor que 1. Y multiplicar por algo mayor que 1 un número positivo, porque 2pi sobre x al ser x positiva va a ser positivo, pues me da un número más grande. Estrictamente más grande, de hecho. Pero bueno, no es falso poner que es menor o igual. Y bueno, tenemos eso. Entonces, y además, bueno, aparte esta función es siempre positiva. Esto siempre es mayor o igual que, estrictamente mayor que 0, pero bueno, no es falso. Entonces, si siempre es mayor que 0, entonces no es falso que es mayor o igual que 0 siempre, porque una de las dos cosas pasa. Entonces, al estar pasando esto, la integral de 2pi sobre x de x de 1 a L va a ser menor o igual en caso de existir, que sí existe por ser continua. Esta función es continua, está también en el intervalo 1, infinito, con más grandes en el intervalo 1, L. Va a ser menor o igual que la integral de 1 a L de 2pi sobre x por raíz de 1 más 1 sobre x cuadrado. Entonces, ya que esta función es más chiquita que esta y siempre positiva, la integral de esta función en cualquier intervalo 1, L va a ser también más chiquita que la integral de esta función en el mismo intervalo. Tendríamos esto de aquí. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué? Bueno, esta integral de aquí es justamente A de L, el área de la superficie de la trompeta menor L. O lo que llamamos A de L. Y me gustaría que esta cosa de aquí, pues esta área de aquí no la voy a calcular, no me sé cómo calcularlo, tendría que encontrar una antiderivada o hacer a pie, ¿no? Pero no, o sea, sacar la integral de Riemann a pie por límite de sumas superiores, etc. No lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es darme cuenta que yo sí puedo calcular cuánto es este número. La integral de la función 2pi sobre x
va a ser, ya que 2pi puede usar el segundo teorema fundamental del cálculo, porque es una función continua en el intervalo 1,L cerrado, pues la antiderivada de 2pi sobre x es 2pi por logaritmo natural de x, del valor absoluto de x, para ser exacto. El valor absoluto de x. Y ahí queda la integral de 1 a L va a ser la evaluación de esta función en el L menos la evaluación de la función en el 1. Entonces, evaluando, disculpen que ahora vaya para acá, pero es que no quiero borrar esto de acá abajo, pues nos va a quedar 2pi que multiplica a logaritmo natural de L es positivo, entonces el valor absoluto de L es L, de L menos logaritmo natural de 1. Pero el logaritmo natural de 1, pues como sabemos es 0. Entonces quedaría esto. Entonces lo que estamos encontrando, ya uniendo que esto de aquí es igual a esto de acá, y que esto de acá, pues es igual a esto de acá, estamos encontrando que 2pi por logaritmo natural de L es un número menor o igual que el área de la superficie de la trompeta menor L, A de L, como llamamos. Y nosotros queremos ver si el límite de esta función conforme L tiende a infinito existe de esta de aquí. Porque en caso de existir, pues existiría el área de toda la trompeta de Torricelli. Habíamos quedado. Y bueno, pues me gustaría que notaran que puedo sacar el límite de esta función de acá conforme L tiende a infinito. De esto de aquí. Y el límite del logaritmo natural de L conforme L tiende a infinito es infinito. Entonces, multiplicar por el 2pi, que es un número positivo, no me afecta. El límite de esto de aquí sería infinito. El límite conforme L tiende a infinito es infinito. Y como esta función va por arriba siempre, pues también el límite de esta función conforme L tiende a infinito va a ser infinito. Entonces este límite va a ser infinito y por lo tanto no va a existir. Existir significa que hay un número real al cual tiende, ¿no? Y el infinito no es un número real. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Fíjense que lo que hice fue acotar esta función por abajo por una función que divergía y por ello probé que esta también iba a divergir y por lo tanto el límite no existe. No converge a un número real. Se va hacia infinito. Entonces, pues no existió ese límite. No existió. El límite conforme L tiende a infinito de las áreas de las trompetas menores L. Y al no existir, pues ya que el área de la trompeta de Torricelli iba a existir solo si este límite existía, pues tampoco va a existir este. Entonces, antes de continuar, me gustaría que notaran que en el fondo lo que se hizo realmente para corroborar si existía o no el área de la trompeta del área de la superficie de la trompeta de Torricelli o a secas el área de la trompeta de Torricelli, lo que se hizo en el fondo realmente fue encontrar la integral impropia, ver si existía la integral impropia de 1 a infinito de la función, ver si existía esto, de la función esta de acá. 2pi sobre x por raíz de 1 más 1 sobre x cuarto. Entonces lo que en el fondo hicimos fue ver si existía esta integral impropia. Observen cómo lo primero que hicimos fue corroborar que esta función de aquí, aquí me faltó el de x, ver que esta función de aquí sí era integrable en todo intervalo 1,L. Si lo hicimos, corroboramos que lo era al decir que era una función continua en ese intervalo y por lo tanto iba a ser integrable, etc. ¿no? Si bien no encontramos el valor, sabíamos que iba a ser integrable. Ya lo que faltaba ver es si el límite iba a existir conforme L tendía a infinito. Y por esto que hicimos de acotar por abajo con una función que divergía, nos dimos cuenta que pues no existía. Entonces de esa manera corroboramos que el límite conforme L tiende a infinito de esto, límite conforme L tiende a infinito
pues no existía, ¿no? Y por ello corroboramos que esa integral indefinida no existía. O sea, encontramos que esta integral indefinida, no, disculpen, impropia, no existe. Nada más era eso. O sea, en el fondo lo que hicimos fue corroborar que una integral impropia no existía. Bueno, habiendo dicho eso, pues me gustaría ya solo terminar, ya te acabó el problema, y el inciso último de este problema es dejarles una pregunta. Observen que la trompeta de Torricelli, ya sabemos cuál es 1 sobre x, a su región bajo ella rectangular, bajo la curva, bajo la función 1 sobre x rectangular, la región rectangular bajo ella. Desde el 1 hasta el infinito la rotamos 360 grados, ¿no? Nos queda una trompetita que nunca termina de tener su boca siempre se extiende, se extiende, se extiende. Y observen que encontramos que si tiene volumen, fue el inciso A, medida pi, si no mal recuerdo, pero no tiene, o sea, su volumen es finito, mejor dicho, pero su área, como vimos aquí, no existía porque o sea, el área divergía, no sé si va hasta infinito, no tiene un área finita. Entonces sí tiene un volumen finito, pero no tiene un área finita, tiene un área infinita. Volumen finito, área infinita. En el siglo XVI, si no mal recuerdo, que cuando es este problema, o XVII, pues pareció una aparente contradicción. Porque dicen, ¿cómo puede ser? Decían, ¿cómo puede ser que mi trompeta tenga volumen finito, pero no tenga área finita? Y pues la pregunta termina con preguntarles a ustedes, con decirles a ustedes, ¿les creen que es una contradicción? Primero que nada, les quiero aclarar que los resultados son correctos. En efecto, con la teoría moderna, el área de la trompeta de Torricelli es infinita y su volumen es finito y aparte valdría pi, si no mal recuerdo. Entonces eso no es falso, esos resultados son verdaderos. Entonces más bien el meollo del asunto es entender, si a ustedes les mueve, como les da cosquilla interior, es entender por qué parece que es una contradicción, pero no lo es, porque en efecto está resultando que tiene volumen finito y área infinita. Entonces, más bien es encontrar en qué nos estamos equivocando porque nos suena que es una contradicción cuando no lo es. Hay que encontrar cuál es nuestro error, por qué lo sentimos en caso de que eso sea el caso, por qué lo sentimos con una contradicción cuando no lo es. Y bueno, aquí termina el primer problema. Vamos con un segundo y un tercero. Bueno, chicos, continuamos con el ejercicio 2. Ay, espero mi memoria no me falle. Vamos a darle. El ejercicio 2 nos pregunta lo siguiente. Sea la función no sobre x por logaritmo natural de x, más la función f de x, en el intervalo cuyo dominio es el abierto 1, cerrado e. Este es su dominio. La pregunta es, ¿existe la integral impropia de 1 a e de f de x? Entonces, a ver, ¿qué hacemos primero? Bueno, primero vamos a ver cómo es esta función. A ver. Veamos. El dominio es 1 abierto hasta e. Sabemos que es más o menos 2.7, entonces como por aquí sería e.
Entonces la 1 sobre x, este se puede ver como el producto de la función f de x, se puede ver como el producto de la función 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de x. A ver. Bueno, pues la 1 sobre x es como que sabemos que es una hipérbola. Sí, solo nos interesa en este intervalo. En el 1 vale 1, ¿verdad? Entonces sería para, como por aquí. Si bien ese punto no estaría en nuestro dominio, está muy cortado. Algo más así. Más o menos. Sería algo así. La 1 sobre x. El logaritmo, por otro lado, el logaritmo de x, saben que su dominio solo es el 0 abierto como infinito. Solo puede tomar valores positivos, estrictamente positivos. Y en el 1 es cuando por fin pasa a ser positivo. El logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, si yo le saco el inverso a esta función, el inverso de la función logaritmo natural de x, se tiene que ver algo así como, a ver, aquí empieza con siendo números muy negativos, entonces cuando le saco el inverso van a tender a 0, pero por el lado negativo, mientras que aquí se va a 0, pero por el lado negativo, entonces el inverso de un número muy chiquito negativo va a ir hasta menos infinito, entonces va a quedar como aquí así. Mientras que de este lado tenemos cerca del 1 valores muy cercanos al 0, pero por el lado derecho, por derecha, entonces 1 sobre un número muy chiquito, pero positivo, va a tender a infinito. Y bueno, allá va creciendo hasta infinito, ¿no? Entonces esto va decreciendo, algo así, más o menos. Entonces a mí solo me interesa de 1 abierto al infinito. Entonces sería este trazo. Entonces sería el producto de esta función de aquí, que como pueden ver, esta es una función perfectamente acotada. La función 1 sobre x del 1 al e, aquí estaría como e más o menos, es una función perfectamente acotada. En 1 vale 1 y en e vale no sé cuánto, pero este sería el máximo y este sería el mínimo. La 1 sobre x. Mientras que la función 1 sobre el logaritmo de x, en ese mismo intervalo 1 abierto, e, no es acotada, se va hasta infinito positivo. Entonces su producto, por supuesto, va a diverger en el 1. Va a tener la misma asíntota vertical en el 1. Entonces se vería como que algo así. Ese producto tiene que ser como que algo así. Entonces algo de esa forma se tiene que ver esta función, f de x. Algo así. En el intervalo 1, e. Perdón. Entonces, bueno, como no es acotada, por supuesto, no nos podemos preguntar por la... O sea, no está bien definida en 1. Evalúen esto en 1, es 1 por logaritmo natural de 1 que es 0, es 1 por 0, es 0, 1 sobre 0, no está bien definido. Y aparte vemos que pues diverge hacia infinito por derecha del 1. Entonces, pues es de esa manera. Y pues por supuesto, como no está acotada en ese intervalo, en el cerrado 1, e, pues no nos podemos preguntar por la integral propia. Entonces tenemos que verlo como, perdón, definida. Tenemos que verlo como una integral, sí, propia y definida. Lo tenemos que ver como una integral impropia, ¿no? Hay que verlo como una integral impropia. Entonces ya vimos cómo es la función. Primero ya vimos cómo era. Va a ser algo así. ¿Y eso por qué? Pues porque ahorita lo vamos a usar. Lo segundo es recordar cuál es la definición, cuándo podemos decir que una integral impropia como esta existe. ¿Qué tenemos que pedir? Primero tenemos que pedir que exista la integral propia en cualquier intervalo cerrado, e, m, o mejor dicho, e en cualquier intervalo, para cualquier intervalo, para cualquier epsilon mayor que 0, otra forma de ponerlo es, tiene que existir el intervalo
el izquierdo 1 más epsilon, coma e, con 1 más epsilon menor que epsilon, para cualquier intervalo cerrado que tenga el e como extremo derecho y su otro extremo izquierdo esté dentro de este de aquí, tiene que existir la integral definida, la integral propia de la función f. Este es el primer punto para poder decir que exista la integral indefinida. Para cualquier intervalo 1 más epsilon, e, cerrado, donde 1 más epsilon no excede e, y esto es, la integral propia de f tiene que existir. Pero sustituyendo quién es f, estoy recordando cuál es la definición de la integral impropia. Es 1 sobre x por logaritmo natural de x, esto por dx. Pues nos damos cuenta que en cualquier intervalo, aquí suponiendo que está 1 más epsilon, en cualquier intervalo de esa forma, esta función es continua. La función 1 sobre x por logaritmo natural de x. Entonces, al ser continua en ese intervalo cerrado, pues es por el primer teorema fundamental del cálculo, va a ser, bueno, no, ni siquiera solo por eso, va a ser por otras cosas que vimos, una función continua en un intervalo cerrado es siempre integrable riemannianamente. Entonces, esta integral en efecto va a existir. Y eso para cualquier epsilon, tal que 1 más epsilon sigue siendo menor que, para cualquier intervalo pues, cerrado de aquí. Entonces, el primer punto se está cumpliendo, la primera parte se está cumpliendo. El segundo punto es que tenía que existir el límite conforme epsilon tendía a 0 de esta integral de acá arriba. De las integrales. Estas. Déjeme llamarla esta función a la integral de 1 más epsilon a e de la función f de x, es decir, 1 sobre x por logaritmo natural de x. Déjeme llamarle la integral de epsilon. Simplemente es una función que estoy definiendo. ¿Quién es i de epsilon? Para cualquier epsilon mayor que 0, tal que 1 más epsilon es menor que e, pues simplemente es la integral de 1 más epsilon a e de 1 sobre el logaritmo natural de x por x. Es simplemente eso. Entonces lo que hay que ver es ver si esta función, cuyo dominio son solo valores positivos, esta función sería una función que tiene como dominio valores de epsilon positivos. No sé de qué manera sea, probablemente va a ser decreciente, positiva y decreciente. Hay que ver, no está bien definida en epsilon igual a 0, porque no existe la integral de 1 a epsilon, porque es divergente y porque la función no está bien definida en 1. Solo hay que ver entonces si esta función i de epsilon, tiene límite conforme epsilon tiende a 0. En 0 no está definida, pero aún así podemos preguntarnos por el límite, ¿no? Ver si aquí hay un limitillo. Entonces ese es el segundo punto que se tiene que cumplir. Y pues eso es lo que vamos a ver si existe o no. Ya vimos que esto pasa, vamos a ver si esto pasa, ¿no? La respuesta, se las voy adelantando, es que no. No va a existir. Va a ser el límite conforme epsilon tiende a 0 de esta cosa, es infinito y positivo. Para ello, voy a usar una propiedad que no voy a probar, pero con la herramienta que vimos en cálculo, este semestre, pues en cálculo 2, de derivación, que vimos lo de ser creciente, decreciente, etc. Que cuando la derivada era positiva en un intervalo es creciente, etc. Se puede probar, chicos, que la función, está siendo la función logaritmo natural. A ver, déjenme borrar las otras funciones que ahorita ya no me sirven. Hay una frase que resume lo que voy a querer hacer, y aquí lo voy a hacer de una manera un poquito hasta más formal, y es que el logaritmo natural de x va más lento, se va infinito en infinito,
siempre va creciendo y sí se va a ir a infinito, pero se va más lento que cualquier polinomio x a la alfa con alfa positivo. O sea, cualquier x a la alfa con alfa positivo llega un momento en que se va más rápido, supera, si bien puede ser que en un principio vaya más lento que el logaritmo natural de x, después lo supera, lo va a superar. Bueno, las x a la alfa van a empezar así, disculpe. En cierto momento lo superaba por arriba de ella. Entonces, en particular, con alfa igual a 1, lo que tendríamos es que la x es más grande, va por arriba de la logaritmo natural de x a partir de cierto punto. Se va más rápido, infinito. Entonces, a ver. Y aparte voy a usar un resultado aún más particular. En el fondo lo que quiero usar es esa idea, que las potencias positivas de la x se van más lento, más rápido a infinito que el logaritmo. Pero voy a usar una unidad todavía más más detallada, es la palabra. Y muy bonita, además. Que se les va a dejar de tarea probar. Resulta, chicos, que la función x menos 1 es más grande. Vamos a ponerle más grande o igual que la función logaritmo natural de x para toda x en el intervalo 1, infinito. De hecho, es estrictamente más, si le quitamos el 1, va a ser estrictamente más grande siempre. La x menos 1 choca con el logaritmo natural aquí en 1, evalúen ambas en 1, esto da 0, esto da 0, y eso es tangente a la gráfica del logaritmo natural, pero ya después siempre va por arriba de la logaritmo natural. Entonces pasa esto es una propiedad. Esta propiedad, chicos, se les deja de tarea a ustedes probarla, no es muy difícil, lo único que les recomiendo que hagan es pasen esta función resten x menos 1 menos logaritmo natural de x, deriven y corroboren que la derivada siempre es mayor o igual que 0 en el intervalo 1, infinito. Y ya con eso lo hicieron. Es todo lo que hay que hacer. O sea, bueno, un detallito más, pero es lo que hay que hacer. Hay que corroborar que la función x menos 1 menos logaritmo natural de x es creciente. Y ya que en 1 vale 0, pues todos los valores posteriores son positivos y por ello va a pasar, ya pasando sumando del otro lado la logaritmo natural, que el logaritmo natural es más chico o igual que x menos 1. Eso es lo que hay que hacer para probar. Se les deja de tarea. Yo ya lo voy a usar. Entonces, como está pasando eso, un momento, por favor. Bueno, primero eso. Ahora, por otro lado, también quiero que noten que así se verían las cosas geométricas de lo que estoy diciendo acá. También me gustaría que notaran, y además de que esto es mayor o igual que 0 también, para toda x ahí. Me gustaría que notaran que la función 1 sobre x es menor, bueno, es una función decreciente en el 1, infinito, se va así, y positiva siempre, pero aparte, como por ser decreciente y aparte estrictamente decreciente, alcanza su máximo en el intervalo 1, e, que es el que nos interesa a nosotros, intervalo abierto 1, e cerrado, ocurre que, disculpen, pues que va a alcanzar su máximo, ya que es estrictamente decreciente, en el 1, o en lo que valdría en 1, y su mínimo en el valor derecho del intervalo, n. Entonces, esta cosa va a ser menor que 1 sobre e,
su mínimo lo alcanza en 1 sobre e, entonces va a ser menor que 1 sobre e y mayor que 1 sobre 1, es decir, 1, para cualquier x en el intervalo 1, e. Entonces, usando esto y usando esto de acá, de aquí quiero que siga que entonces para cualquier x, se sigue pues de que para cualquier x en el 1, infinito, saco inversos debido a que son números. Déjenme aquí quitarle el 1. Si ya le quito el 1, esto siempre es mayor que 0. Entonces el inverso existe bien. Entonces, haciéndolo, saco inversos. Este es un número más chiquito positivo que este, que también es positivo. Entonces los inversos invierten la desigualdad. Quedaría que 1 sobre x menos 1 es menor o igual que 1 sobre el logaritmo natural de x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, usando esto de aquí y esto de aquí, estas dos cosas, podemos darnos cuenta, bueno, más bien usando esto de aquí, puedo multiplicar por 1 sobre el logaritmo natural de x, ya que estas son cosas positivas. Puedo multiplicar a estas tres cosas por 1 sobre el logaritmo natural de x, y me quedaría que para cualquier x en el 1 abierto, e, 1 sobre e por 1 sobre el logaritmo natural de x es menor que 1 sobre x por logaritmo natural de x y es menor que 1 sobre x. ¿Estarán de acuerdo? Como es un número positivo, la desigualdad no se afecta. Logaritmo natural, 1 sobre el logaritmo natural de x es un número positivo para cualquier x. Multiplico aquí y aquí por ese número y no se afectarían las dos desigualdades. Entonces quedaría así. Finalmente, multiplicando aquí por 1 sobre e, yo la voy a hacer inmediatamente, pues la desigualdad no se afectaría. Porque 1 sobre e es un número positivo. Entonces tenemos que para cualquier x en el 1 abierto, infinito, pasaría esto de acá. Y en particular, entonces, en el 1 abierto, e, que incluye, es un subconjunto del conjunto anterior. Entonces observen ya de aquí que a ver, lo que esto nos está diciendo, esta cosa de aquí es la función f de x, que queremos integrar impropiamente. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que la función f de x está acotada entre una constante por logaritmo natural de x por una constante. Un momentito, por favor. Aquí cometí un error, era 1 sobre el logaritmo natural de x. Disculpen. Sí, o sea, lo que hice fue multiplicar esta cosa aquí por 1 sobre el logaritmo natural de x. Entonces aquí me quedaría e por logaritmo natural de x dividiendo, quedaría. Y aquí me quedaría 1 sobre x por logaritmo natural de x y aquí 1 sobre el logaritmo natural de x. O sea, todo lo dividí entre logaritmo natural de x. Y me quedaría esto acá. Aquí le puse x, pero era logaritmo natural de x. Una disculpa. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que nuestra función está acotada entre una constante por 1 sobre el logaritmo natural de x por otra constante que es 1 por 1 sobre el logaritmo natural de x. En pocas palabras, lo que ya vemos venir, la función se puede ver como 1 por x, 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de x, lo que vimos hasta el principio, y la función 1 sobre x está acotada. Entonces, en el fondo, esta función de aquí, pues queda acotada por abajo al menos por una constante, la constante que acota por debajo al 1 sobre x en ese intervalo, por logaritmo natural de x.
en cierta manera, esta función de aquí, pues crece más rápido o de una manera muy parecida al simplemente 1 sobre el logaritmo natural de x por una constante, porque la 1 sobre x está acotada en este intervalo, por eso. Y habiendo dado cuenta ya de eso, finalmente utilizo esta desigualdad de acá de que el logaritmo natural de x es menor o igual que x menos 1, en este intervalo de acá, invierto y me queda esto de aquí sin la c, y luego divido entre e, y finalmente ya llego a que esta función de acá que acotaba a mi función f de x, también a su vez va a estar acotada por la función 1 sobre e que multiplica a x menos 1. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a poner un simple 1. Entonces ahí utilicé esto y esto para llegar a esto. Finalmente, lo que estamos concluyendo entonces es que 1 sobre e por x menos 1, a ver, 1 sobre e por 1 sobre x menos 1 es menor que 1 sobre x por logaritmo natural de x, usando la transitividad de la desigualdad. ¡Wow! Y esto para toda x en el intervalo 1, infinito. Y esto a su vez es siempre positivo en ese intervalo. 1, e, perdón. Con el 1 abierto y el e cerrado. Entonces, habiendo dicho eso, todo esto es para probar que este límite no existe. Que el límite conforme epsilon tiende a 0 de esto no existe. Habiendo dicho esto, chicos, a ver, esta es una función siempre positiva en el intervalo 1, e. Esta también es una función siempre positiva en ese intervalo. Entonces, la integral de esta, aparte es una función continua, y continua en cualquier intervalo 1 más epsilon, e, cuando epsilon no supera e, por supuesto, tal que 1 más epsilon es menor que e, para cualquier epsilon positivo, tal que. Entonces, al ser esto una función positiva más chica que esta, cuando integremos esto en cualquier intervalo, la integral va a ser más chiquita también que la integral de esto. Siempre y cuando esta integral exista, pero va a existir porque es continua. Entonces tendríamos esto de aquí. Y esto de aquí, justamente, es nuestra I de E. Epsilon. I de epsilon. A la cosa que le queremos sacar límite conforme epsilon tiende a 0. Y la cuestión es, bueno, a ver, todo esto se pudiera arreglar si rápidamente pudiéramos ver quién es I de epsilon, si tuviéramos una fórmula explícita más simple que simplemente esta cosa de acá. Pero no la tenemos. Para ello, una forma sería encontrar una antiderivada del 1 sobre x por logaritmo natural de x. Pero a no mucha gente se le ocurre. Entonces, si no se nos ocurre, yo que ya sé que tiene que diverger por varios razonamientos geométricos que hice, pues lo que hago es encontrar una función que vaya por debajo de la I de epsilon y que diverja también conforme epsilon tiende a 0. De tal manera que si esta es mi I de epsilon y yo encuentro otra función aquí por abajo que diverge conforme epsilon tiende a 0, esta se va a infinito, pues a fuerzas esta que es más grande también se va a tener que ir a infinito. Y con eso probaría que esto no existe. Y lo bueno es que esta cosa de acá, la otra función que encontré, déjenme llamarle I gorrito de epsilon, es esta de acá, es la integral de 1 más epsilon a e, de 1 sobre e por 1 sobre x menos 1, es muy fácil de integrar. Esta cosa de aquí, podemos encontrar cuánto vale, porque la antiderivada de lo de adentro es muy conocida. Aquí me faltó el de x, disculpa. A ver, ¿quién sería la antiderivada de lo de adentro? Aquí lo voy a poner. La integral de 1 más epsilon a e
de 1 sobre e por 1 sobre x menos 1, si existió por ser esto continuo, y pues esta cosa simplemente va a ser una antiderivada, usando el teorema fundamental del cálculo, una antiderivada de esto simplemente es 1 sobre e por logaritmo natural de x menos 1. Deriven esto y van a ver que nos da esto de aquí adentro. Y pues por el segundo teorema fundamental del cálculo sabemos que entonces la integral esta va a ser la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Igual a esto, y pues haciendo esa evaluación nos quedaría 1 sobre e por logaritmo natural de epsilon, menos 1 menos logaritmo natural de 1 más epsilon menos 1. Pero logaritmo natural de 1 más epsilon menos 1, pues simplemente es logaritmo natural de epsilon. ¿Ok? Entonces estamos encontrando que esta función, esto es a lo que llamaría I tilde de epsilon. Estamos encontrando que esta función, ¿dónde está mi borrador? Mi paño borrador. Esta integral dio 1 sobre e por logaritmo natural de e menos 1. Esto pues va a ser una constante. Logaritmo natural de e menos 1. E menos 1 es un número mayor que 1 y pues su logaritmo de ello va a ser un número positivo, no sé cuánto, pero es una constante. Menos logaritmo natural de epsilon. Vemos como esto en efecto es una función de epsilon. Entonces esta función está por debajo de esta. Entonces lo que yo hago, y aparte es una función siempre positiva, lo que yo hago es sacarle límite a esto. Saquémosle límite a esto, chicos. Sacándole límite, sacando límite a esto, conforme epsilon tiende a 0, aquí yo poniendo cosas erróneas, entonces tenemos que I tilde de epsilon es menor que I de epsilon. Para toda epsilon mayor que 0, tal que 1 más epsilon es menor que E. Entonces vamos a sacar límite a este conforme epsilon tiende a 0. Y hacemos eso, y pues a ver, cuando epsilon tiende a 0, por derecha, epsilon son positivas, muy importante, pues el logaritmo de C de un número muy pequeño positivo es un número muy negativo. Recuerden que el logaritmo de números menores que 1 es negativo. Y si es muy pequeño positivo, pues va a ser cada vez más negativo. Entonces esto va a ser un número muy negativo, por menos es un número muy positivo, más una constante, pues no nos importa, esto es un número muy positivo, por una constante positiva sigue siendo un número positivo muy grande, si epsilon es lo suficientemente chiquita. Entonces es obvio que esto va a diverger a infinito. Y pues eso significaría que esto se vaya a infinito, pues significa en un estricto sentido que el límite no existe. O sea, no hay número real al cual esto converge. Entonces, ya que esto se fue a infinito y es más chiquito que I de epsilon, nuestro límite que nos preguntábamos si existía, bueno, el límite de nuestra función que nos preguntábamos si existía, pues este límite también se va a ir a infinito. O sea, el límite, ya que esta es más chiquita y se va a infinito conforme epsilon tiende a 0,
pues entonces el límite conforme epsilon tiende a 0 por valores positivos, que eso ya es obvio, aquí también siempre es por valores positivos, y de epsilon también es infinito, pero pues y de epsilon no es más que la integral de 1 más epsilon a e de 1 sobre x por logaritmo natural de x. Entonces, lo que estamos encontrando, pues es que este límite se va a infinito conforme epsilon tiende a 0 y por lo tanto no existe. O sea, en el sentido de que no hay un número real al cual converge. Infinito no es un número real para nosotros, en nuestra teoría. No hay un número finito al cual converge. Entonces no existió. A final de cuentas no existió. Entonces, ¿este punto existió este límite? No. Esta cosa se va a infinito. No existió y por lo tanto no existe la integral impropia. No se tenían que cumplir las dos cosas. Y en caso de que hubiera existido, pues este hubiera sido el valor de la integral impropia. Este hubiera sido el valor de la integral de 1 a epsilon de la función f de x. Pero pues no existió el límite. Entonces, pues no existe la integral impropia. Otra forma de resolver este problema, mucho más simple, aquí fue con criterios de comparación. Encontré una función que iba por abajo. Pero otra forma más simple es habernos dado cuenta del segundo punto que tenemos que verificar, si el límite conforme epsilon tiende a 0, con epsilon positivas, tal que 1 más epsilon no supera e, etc., de 1 más epsilon, de la integral de 1 más epsilon a e de 1 sobre, pues de f, ¿no? La otra cosa que podríamos haber hecho es darnos cuenta, esto le llamamos I de epsilon, es darnos cuenta quién es exactamente I de epsilon. Y para ello podemos usar el teorema fundamental del cálculo 2 y al encontrar una antiderivada de la función f de x, de la función 1 sobre x por logaritmo de x. Pues resulta ser, chicos, que una antiderivada de la función la función f de x, en el intervalo 1, infinito, lo pueden corroborar, abierto, es la función logaritmo del logaritmo del valor absoluto de x. Pueden corroborarlo. Les invito a derivar. Si derivamos el logaritmo nos va a dar 1 sobre logaritmo del valor absoluto de x. Y la derivada del logaritmo del valor absoluto de x es 1 sobre x. Entonces quedaría el producto. Entonces resulta ser que esto es una antiderivada. Como x, el dominio es 1, infinito, es siempre positivo, el valor absoluto de x pues no es más que x. Entonces quedaría así. Logaritmo del logaritmo de x. Esto es una antiderivada de la función f de x en el intervalo 1, infinito y pues con más ganas va a ser del intervalo 1, epsilon. Y con más ganas entonces va a ser en el intervalo cerrado 1 más epsilon, e. Esta va a ser una antiderivada en ese intervalo y por lo tanto solo habría que evaluar en los dos extremos, ¿no? Usando el segundo teorema fundamental del cálculo. Evalúo la antiderivada en el extremo superior y le resto a eso la evaluación de la antiderivada en el extremo inferior, para encontrar cuál sería el valor de la integral riemanniana en ese intervalo cerrado. Y pues me daría el logaritmo natural del logaritmo natural de e menos logaritmo natural del logaritmo natural de 1 más epsilon. Ahora pues, el logaritmo natural de e es 1, porque la potencia al que hay que elevar e para que dé e, pues es 1. Mientras que el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces esta cosa va a ser 0. Entonces finalmente solo va a quedar menos logaritmo natural del logaritmo natural de 1 más epsilon. Entonces resulta ser que mi función I de epsilon fue siempre, aunque no lo supe, fue siempre igual a menos logaritmo natural
del logaritmo natural de 1 más epsilon. Ya estuvo. Entonces lo único que hay que hacer es ver si el límite de esta función existe conforme epsilon tiende a 0. Es lo que el segundo punto nos pide, ¿no? Para ver si existe la integral impropia. Y pues, si sacamos el límite, vamos a pensar, epsilon son positivos muy chiquitos. Cuando epsilon es positivo y muy chiquito, 1 más epsilon, pues un número muy cercano a 1 por arriba de 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, a ver, el logaritmo hacía esto. Aquí está el 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, el logaritmo natural de un número mayor que 1 poquito va a ser algo muy cercano a 0, pero positivo. Entonces, va a ser un número positivo, pero muy cercano a 0. Todo esto de aquí. Y cuando a eso lo evalúe el logaritmo natural, como es un número positivo muy cercano a 0, volver a evaluarlo en logaritmo, bueno, evaluar ese número en logaritmo natural me va a dar un número muy negativo. Entonces, cuando lo multiplique por menos, pues me va a dar un número muy positivo. Entonces no es muy difícil encontrar que el límite de esta cosa de aquí, pues es más infinito. Esto es igual a más infinito. Otra forma de verlo es que simplemente el límite de esto va a ser el límite del logaritmo, el logaritmo natural de 1. Cuando epsilon tiende a 0, pues se evalúa aquí en 1, que es 0, entonces logaritmo natural de 0, pero como vemos por derecha, pues va a ser, va a estar bien definido y pues va a ser menos infinito y por menos va a ser más infinito. Y ahí está. Y llegamos al mismo resultado. El límite es más infinito y por lo tanto no existe. O sea, diverge, esto diverge y por lo tanto no existe el límite como número real. Pero pues para poder hacerlo de esta forma, sin usar una función que va por debajo de la i de epsilon, pues tenemos que darnos cuenta quién era la antiderivada, ¿no? De 1 sobre x por logaritmo natural de x. Y a veces no se nos ocurre. Entonces aquí lo resumimos de dos maneras. Un momento, chicos. Una disculpa, una interrupción de otro video que estoy editando. Bueno, vamos con el último ejercicio. A ver, nos dan una función f de x igual a 1 sobre, un momentito por favor, logaritmo natural de x menos 1 sobre x. Sí. Muy bien. Sí, todo bien. Y nos dan el dominio. El dominio era el dominio cerrado E, infinito. Vean cómo en este caso tenemos un dominio infinito. En el anterior el dominio era finito, pero la función divergía. En este caso el dominio es infinito. Y la función creo que no diverge, si no me recuerdo. Y pues lo que nos piden es si existe la integral impropia de e a infinito de f de x. Nos preguntan eso. Y en caso de que sí, pues cuál es el valor. Entonces, a ver, antes de continuar voy a aplicar el mismo... Estoy pensando si aplico el mismo procedimiento que el caso anterior, pero yo creo que no. Lo único que voy a decir antes de dibujar esta función, porque para dibujarla pues voy a usar un razonamiento, es...
Un momento, por favor. ¿Qué voy a decirles? A ver, la función logaritmo natural de x es menor, estrictamente de hecho, que x menos 1 cuando x es mayor que 1. En particular en todo este dominio va a estar pasando porque e es más grande que 1. Y por lo tanto, como x menos 1 también es menor que x, pues tenemos que la función logaritmo natural de x es más chiquita que x en este intervalo. Y además el logaritmo natural de x cuando x es mayor que 1 es positivo. Sacando inversos tenemos que 1 sobre x va a ser, los inversos invierten esta desigualdad cuando son positivas, va a ser menor que 1 sobre el logaritmo natural de x. Y por ello, cuando resto, paso el 1 sobre x restando, me queda que 0 es más grande que 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1 sobre x en este intervalo, o sea, cuando x es más grande que 1. Entonces, esto va a estar pasando con más ganas en este intervalo de aquí, de a infinito, que es más chiquito que el intervalo 1 cerrado como a infinito. Entonces, lo que estamos dándonos cuenta es que es una función siempre positiva en este intervalo. Eso es lo que quiero anotar. Y por lo tanto, al ser siempre positiva, pues en particular está bien definida, ¿no? O sea, esta cosa nunca se indefine en este intervalo de aquí. Está bien definida. Y creo que otra cosa que podríamos notar es, pues que se va a cero en infinito. Vean que el logaritmo natural de infinito es infinito. 1 sobre infinito se va a cero. Y 1 sobre infinito también es cero. Entonces 0 menos 0 pues es 0. Entonces es una función que es siempre positiva y que además se va a cero en infinito. Entonces esta función tiene que verse así, más o menos, en el intervalo, en su dominio. No sé muy bien, porque no sé si haga otras cosas. Está bien definida en todo punto y se va a hacer en infinito. Entonces la pregunta, puede ser que aquí crezca, no sé, o sea, ahora voy a poner el caso más general. Vamos a suponer que si creciera por un momento y luego ya decrece. Algo así podría ser. Pero se esté dando, es como una cosa, no intento que esto sea perfecto, solo quiero que entiendan las dos cosas que acabo de decir. Está bien definida en todo el intervalo, siempre es positiva y se va a infinito, en infinito se va a cero. Por derecha, por supuesto, porque siempre es positivo. Bueno, es lo que voy a decir de la función. Un momento, por favor. Bueno, ni modo. Bueno, primer punto para ver si la integral indefinida existe. ¿Qué es el primer punto que tenemos que pedir? Es que para cualquier epsilon, no, discúlpenme, como aquí es un intervalo de a infinito, que para cualquier m mayor que e, que es mayor que 0, exista la integral definida, la integral riemanniana, en ese intervalo, en el intervalo e, m.
de la función f de x. Pero bueno, sustituyendo quién es f de x, es la resta de dos funciones que son continuas. Logaritmo natural de x es continuo, su inverso va a ser continuo en este intervalo. X es continua, su inversa es continua en este intervalo, la resta de continuas es continua. Esto es una función continua y por lo tanto es integrable en cualquier intervalo cerrado. Bueno, en su intervalo, en el intervalo cerrado e, m con m mayor que epsilon. Entonces esta cosa sí va a estar pasando. La argumentación es la que acabo de decir con palabras. Primer punto, para cualquier m, la integral de f en el intervalo e, m existe. Sí. El segundo punto que hay que pedir es que exista el límite conforme m tiende a infinito, esto para cualquier m mayor que epsilon, mayor que 0, que es mayor que 0, de la integral de e a m de f de x. A ver, integrar a f de x de e a m, con m mayor que e, pues nos da un valor. Entonces, a ese valor lo podemos entender como la imagen de esta cosa bajo una función. De m bajo una función, perdón. Entonces, podemos llamar a la integral de e a m de f de x y de m, como la imagen que una función y manda a m. Y esa función, pues, va a tener como dominio el intervalo e, infinito. Y para cada m de este intervalo, lo que le asocia es pues el valor de esta integral, que es un número. No sabemos cuánto vale, pero sabemos que existe. Es un número. Y pues entonces es una función perfectamente bien definida. Y de m tiene este dominio, y a cada m lo que le asocia es esto. Entonces sería el dominio de i. De m. Y esta sería su regla de correspondencia. Entonces, en el fondo, lo que nos están preguntando es si esta función i de m que definimos de esta manera tiene límite conforme m tiende a infinito. Y bueno, pues hay que responderlo. Para responderlo, lo que voy a hacer yo, es que aquí hay varias formas de resolver este problema. La que voy a hacer yo es, pues yo creo que es acotar. Vamos a encontrar una función i tilde de m con el mismo dominio de esta de acá, es decir, de a infinito, tal que en ese dominio esta función vaya siempre por debajo de esta de acá. Un momento, por favor. Muy bien, chicos. Un error que cometí es que vamos a querer encontrar una función i de m tal que sea menor, i tilde de m tal que sea menor que i de m, y tal que esta diverja para probar que esta i de m también va a diverger, o sea que este límite diverge en infinito. Pero con que esto pase a partir de cierto punto, o sea que esto pase para cualquier x a partir de un cierto punto, o sea, a partir de una cierta constante k en adelante, no necesariamente tiene que pasar desde el principio, o sea, desde e, perdón. No necesariamente tiene que pasar desde en todo el intervalo e, infinito, del cual es el dominio de estas dos funciones, el dominio de i, el dominio de i tilde, es el e, infinito. No necesariamente esto tiene que estar pasando en todo su intervalo, en todo este intervalo que es su dominio, sino con que pase en un subintervalo, o sea, a partir de una constante para arriba que ya pase, pues a partir de ese momento esta va por abajo de esta, y si esta se va a infinito, pues esta también. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar justamente una función que va por debajo. Y para eso, pues el análisis va a ser muy similar al anterior. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como les dije, la función logaritmo natural se va a infinito
más lento que cualquier potencia de x a positiva. Y eso incluye cualquier potencia por cualquier constante. Es decir, esta cosa se va más lento a infinito que k, una cosa positiva, alfa, una cosa positiva, entonces que cualquier k por x al alfa. Cualquier cosa de esta manera se va a infinito más rápido. O sea, puede ser que por cierto tiempo, tal vez, imagínense, si va como por abajo, pero ya después la supera. Entonces, habiendo dicho eso, no lo voy a probar, esa afirmación. La que sí se les puede dejar de tarea es probar la que voy a usar ahorita, y es que existe una K mayor de que E, que es el dominio de la función I, para la cual la función x sobre 2 es más grande que el logaritmo natural de x. Existe un número mayor que E, que la constante nepteriana, para el cual para cualquier x mayor que k se cumple esto. ¿Ok? Se los dejo de tarea que lo prueben, no es muy difícil. Pueden usar de nuevo el análisis de restar las funciones, derivar y probar que a partir de cierto punto es creciente, etc. Algún análisis, algo así. Entonces, esto lo voy a usar. Entonces, si esto es verdadero, en este intervalo, particularmente para cualquier x mayor que k, que es mayor que e, que es mayor que 1, pues esto es una cosa positiva también. Entonces, puedo sacar inversos y va a quedar que 1 sobre el logaritmo natural de x va a ser mayor que 1 sobre x más 2, sobre x sobre 2, perdón. Pero usando pues, las reglas del álgebra, puedo subir el 2, ¿no? Solo saco inverso aquí, pues, es lo que estoy haciendo. Y pues se me invierte la desigualdad por sacar inversos. Esto mayor que 0 quedaría. Y esto es válido para cualquier x mayor que k. Es decir, otra forma de decir esto es para cualquier, otra forma de decir esto es que para cualquier x perteneciente al intervalo k, infinito, que es un subintervalo del intervalo e, infinito. Aquí le puse cerrado, pero es abierto porque es infinito. Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, yo puedo restar 1 menos x de ambos lados de la desigualdad sin afectar la desigualdad porque sumar un número de ambos lados no la afecta. Entonces quedaría que el logaritmo natural de x, 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1 sobre x es más grande que 2x, 2 sobre x menos 1 sobre x. Resté esto de ambos lados. Y esto para cualquier x en este intervalo. Solo está válido para cualquier x del k al infinito. En intervalo k, infinito. Pero pues esto de acá no es más que nuestra función f de x. Y esto de acá sería simplemente 1 sobre x. Entonces vean lo que estamos encontrando. Esto significa que existe una, o sea, ya dibujadamente quedaría que existe, aquí está e, aquí está infinito, bueno, allá va el infinito. Existe una constante k a partir de la cual nuestra función f de x, que es esta resta de aquí, va por arriba de la 1 sobre x. Tal vez atrás no. O sea, puede ser que detrás de esta k no pase eso, pero a partir de esta k, la f va por arriba siempre. Y además, pues ambas son positivas, ¿no? Como k es un número positivo, 1 sobre x también, para cualquier x mayor que k, mayor o igual que k, va a ser mayor que 0. Entonces va a verse algo así. Nuestra función está siendo acotada por debajo por una función positiva. ¿Cuál? La 1 sobre x. Entonces, debido a que está pasando esto,
resulta que la integral de K a M, por supuesto aquí M mayor que K, bueno, de hecho no es tan necesario, de K a M de f de x va a ser mayor que la integral de K a M de 1 sobre X. Espero estén de acuerdo conmigo. Porque son ambas funciones positivas y a partir, y esto es para cualquier K mayor, para cualquier X mayor o igual que K, entonces puedo integrar en cualquier intervalo K, M, con M mayor que K, y pasaría esto de acá, por las propiedades de la integral propia. Esto es continuo, por lo tanto la integral existe, esta cosa también es continua, por lo tanto toda la integral existe. Entonces nos damos cuenta, además, que esto es igual a no sé si poner eso ya o más tarde. Bueno, dejémoslo por ahora así. Entonces me gustaría que notaran también, voy a borrar aquí, que para cualquier X, perdón, para cualquier M mayor que K, se va a estar cumpliendo que la integral de E a M de f de X, pues se puede ver como primero integro de E a K y luego integro de K a M. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? La integral de E a K de f de X es un valor, no sé cuál sea, pero es una constante. Déjenme llamarla esa constante C. Esta cosa la voy a llamar C. Entonces esto es igual a C más la integral de K a M de f de X. Pero yo sé que para cualquier M mayor que K, esta cosa de aquí es más grande que esta cosa de acá. Entonces tendría que para cualquier M mayor que K va a pasar que esta cosa de aquí es más grande que C más la integral de K a M de 1 sobre X de X. O sea, lo pueden ver como que aquí sume C de ambos lados. Y llegamos a esto. Solo válido para cualquier M mayor que K, repito. ¿Dónde C? Ya saben que es esto de aquí. Lo que sea que valga esta integral riemanniana de E a K de f de X. Donde f de X es esto. Es una constante, o sea, existe esa misma. Y bueno, ya finalmente, esta cosa de aquí, 1 sobre X, podemos encontrar esta, ¿cuál es la palabra? Esta integral, ya como tal, al darnos cuenta que pues simplemente hay que antiderivar la 1 sobre X, que es logaritmo natural de X o antiderivada, y evaluar en los extremos, ¿no? Quedaría aquí que esta integral de aquí es igual a logaritmo natural de X evaluado en sus extremos. Bueno, logaritmo natural de X evaluado en M menos logaritmo natural de X evaluado en extremo superior y extremo inferior. Entonces, ya haciendo eso, quedaría logaritmo natural de M menos logaritmo natural de K. Entonces, observen que ya usando la transitividad, a ver, esto de aquí es igual a esto de acá, que es igual a esto de aquí. Entonces, estamos obteniendo que esto de aquí es más grande que esto de acá. Entonces tenemos que esto es más chiquito que la integral de E a M de f de X para cualquier M mayor que K. Y pues esto de aquí es a lo que nosotros llamamos nuestra I de M. Esta cosa de aquí.
Entonces observen que estamos pudiendo definir una función. K existe. No sabemos quién es, pero sabemos que existe. No lo conocemos, pero eso no le quita que exista. No todo lo que conocemos es lo que tiene que existir, ¿no? Hay cosas que existen que no conocemos. C también es un número que existe, no lo conocemos, pero existe. M, pues simplemente es la variable del límite superior. Es como hemos nombrado el límite superior. Entonces, estas cosas son una constante, y esto ya es nuestra variable, la M. Entonces, esto se puede ver como una nueva función y tilde que depende de M. Entonces, esta nueva función solo va a tener como dominio, si la función IM tenía como dominio, la función I tenía como dominio a todo E, infinito, esta de aquí pues solo va a tener, ya que esta igualdad solo fue válida para M mayores que K, pues podemos suponer que su dominio solamente es de K abierto al infinito. Sabemos que K es más grande que E, por supuesto, por su definición. Este es un conjunto de este. Pero lo importante es que a partir de K, entonces, esta función va por debajo de esta de acá. Va por debajo de esta de acá. Y a lo que nos interesa saber nosotros es ver cuál es el límite de esta conforme M tiende a infinito. Entonces yo me voy a anotar, voy a anotar cuál es el límite conforme M tiende a infinito de la I tilde de M, que pues es C, voy a juntar las constantes, más C menos logaritmo natural de K, esto es una constante, y pues mi variable es M, más logaritmo natural de M. Voy a usar otras llaves aquí entonces. A ver, esto es una constante. No sabemos cuánto vale, pero es una constante. Conforme M tiende a infinito, el logaritmo natural de M se va a infinito. Y una constante, por más negativa que pudiera ser esto, no le va a afectar. Va a haber un punto en que esto se va a infinito y esto sigue siendo constante, y entonces toda la suma se va a ir a infinito. Entonces este límite se va a infinito. Y vemos que I de M va por debajo. A fuerzas va a empujar a I de M, I tilde de M va por debajo, y su límite es infinito. Entonces a fuerzas empuja a la I de M también. Entonces nos estamos dando cuenta que este límite de aquí diverge, o sea, se va a infinito. Esta cosa se va a infinito, conforme M tiende a infinito, y por lo tanto no existe límite. Porque no existió como número real. Infinito no es un número real. No existió el límite. Y al no existir el límite, al irse eso a infinito, pues entonces la integral impropia de la función f de x en el intervalo e, infinito no existe. Y bueno, pues ese es el tercer ejercicio, chicos. Y aquí le dejamos por el día de hoy.